Hola amigas y amigos, en este audio quiero compartir con ustedes algunas vagas intuiciones que tengo, que espero algún día que se me especifiquen, se detallen un poco más y hasta pueda escribir alguna cosa al respecto, y que tienen que ver con el fondo, el trasfondo que está detrás de los movimientos culturales en gran escala que se están viviendo en todo, por lo menos en todo el mundo occidental. Me refiero a los movimientos feministas, por un lado, me refiero a los movimientos igualitaristas, los movimientos que luchan contra distintas formas que esos movimientos creen detectar o realmente detectan de prejuicios o de discriminaciones raciales contra negros o contra hispanos o contra asiáticos. Hay una serie de movimientos que ponen en duda, que ponen entre paréntesis muchos ámbitos, ángulos y aspectos del sistema social predominante en Occidente, que es un sistema social basado en la economía capitalista, con una determinada cultura que es en parte una mezcla de herencia del pasado con cosas nuevas que se han ido insertando. Está el movimiento que tiene que ver con el sexo, que partió luchando por el respeto, la igualdad y la no discriminación contra la homosexualidad, y ha ido ampliándose su territorio, abarca también ahora los géneros nuevos que se han supuestamente descubierto, que se están planteando como que siempre existieron, pero fueron reprimidos, etc. Hay muchas cosas que todos sabemos que están ocurriendo en todas partes, no solo en Chile, sino en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Y uno se pregunta, y yo me pregunto si esto es reflejo de cambios mucho más profundos, de situaciones nuevas que consciente o inconscientemente gatillan estos fenómenos. Y yo creo que sí, yo creo que hay un trasfondo muy masivo que tiene que ver con el hecho demográfico que hoy en día vivimos la humanidad como una sola unidad, en primer lugar, lo cual significa que interactuamos directamente 7.000 millones de personas y no simplemente los que viven dentro de determinada sociedad. Piensen ustedes que a lo largo de gran parte de la historia humana, incluso en etapas bastante maduras con civilizaciones desarrolladas, estas apenas tenían un contacto entre sí, cuando más un contacto comercial. Por lo tanto, desde el punto de vista humano, un contacto entre los comerciantes que se aventuraban a salir a los mares en sus naves, a buscar, después de navegaciones larguísimas y peligrosas, los puertos donde iban a poder comerciar y luego volver. No había un contacto cultural de gran escala. El Imperio Romano, por ejemplo, tuvo contactos con la India y parece que también con China, pero fueron contactos absolutamente insignificantes, infinitesimales, de algún comerciante o de algunos comerciantes que hacían el periplo hacia esas zonas para traer mercaderías muy apreciadas. No había un contacto masivo, cultural, personal, entre los habitantes de China o de la India con los habitantes del Imperio Romano. E incluso dentro del Imperio Romano no había mucho contacto entre los habitantes de las distintas provincias de ese imperio. La movilidad era muy pequeña. La gente normalmente nacía, vivía y moría dentro de su aldea, de su ciudad, de su localidad. Había, por supuesto, comercio, había gente que viajaba, pero no era un fenómeno tan masivo como hoy. Interactuaban entre sí solamente grupos localizados, particularizados de personas. El Estado mismo, en este caso el Imperio Romano, era un aparato sumamente frágil, sumamente superficial, y apenas una pequeña capa, una película por encima de la población de una determinada provincia y sin otro objeto y sin otra penetración que la creación de los mecanismos administrativos para sacar tributo. Eso era todo, básicamente. Ahora la situación es muy distinta. Interactuamos directamente a través de los medios de comunicación con todo el planeta. Lo que ocurre en cualquier ámbito de este planeta no solo tiene un efecto a largo plazo, sino que inmediato, instantáneo. Y entonces la verdadera población humana ahora no son las 100 personas que viven en la aldea o las 100.000 personas que viven en una ciudad, sino que son los 7.000 millones de habitantes de la Tierra, y esto genera ya ese solo hecho una situación distinta. Agreguemos que esos 7.000 millones de personas que habitan el planeta son
personas con muchos más poderes, recursos y medios para participar e interferir o determinar el curso de la vida social que en el pasado. Esas poblaciones que vivían en China, en la India o en el Imperio Romano o en cualquier otro lugar del planeta, en América, estaban supeditados a la voluntad de unas élites mínimas, un porcentaje mínimo, que no iba más allá del 5% de la población. Los demás vivían completamente subordinados, completamente dominados, probablemente trabajando la tierra. Esa era la actividad principal del 90 y tantos por ciento de la población. La casta gobernante, la casta que tomaba decisiones, era mínima. Ahora la situación es muy distinta. Estas personas, puesto que viven en sociedades mucho más complejas y ya no son simplemente labriegos que están inclinados todo el día cultivando, cosechando, sino que son personas que tienen infinitas posiciones sociales que son resultantes de la estructura mucho más compleja de las sociedades modernas, sociedades tecnológicas, de servicio. Todas las personas ahora, prácticamente todos, tienen mucho más participación, tienen mucho más poder, disponen de más recursos para determinar lo que pueda venir, son más importantes, están, como usando la palabra que se puso de moda hace unos años, empoderados, tienen poder real. Ya no es el labriego ignorante de todo que jamás ha salido de su metro cuadrado, que no tiene idea absolutamente de nada, que no sabe qué dinastía está gobernando, quién es el rey de turno, no saben nada y no tienen poder sobre nada. Estamos ahora hablando de gente que sí sabe lo que está sucediendo, que trabaja en actividades que tienen algún efecto en la vida, que pueden interferir o pueden hacer daño, llegado el caso, en una magnitud infinitamente superior a lo de los habitantes de la Tierra por prácticamente toda la historia humana. Entonces, esos dos factores, el volumen de población actuando como una unidad, y no ya separados en millones de locaciones distintas. Y segundo, dotados de mucho más poder, generan una situación en que la relación entre élite y masas es completamente distinta. Decía entonces que estamos en una situación completamente distinta y por lo tanto la relación entre élite y masa subordinada, que era tan simple antes, pero que igual tenía explosiones de violencia, de rebeliones, de motines y de vez en cuando hasta revoluciones, ahora se ha hecho mucho más complejo. Les pongo un paralelo, una especie de ejemplo. Si ustedes miran documentales, películas tomadas a principios del siglo XX, cuando las ciudades recién empezaban a tener vehículos motorizados circulando por las calles, ustedes van a ver que los autos circulan de cualquier manera, que no hay un lado especial para los que conducen para el norte, digamos, y otro para los que conducen hacia el sur. Todos se mezclan, no hay pistas. ¿Y por qué era eso posible? ¿Por qué era posible que estuviese tan desorganizado el tránsito? Porque era muy escaso. Cuando empezó a abundar, ya no era posible esa libertad total para manejar como uno quisiera, porque entonces se habría producido una paralización inmediata, un taco interminable. Entonces es preciso regularizar y determinar los flujos cuando se alcanzan ciertos números, en el caso del tránsito. Bueno, lo mismo ocurre con la vida social. No es lo mismo controlar y regular y mantener dentro de cierto orden social a una multitud de campesinos, que no saben de dónde están parados, literalmente, o solo saben eso, o a controlar a las poblaciones muchísimo más numerosas y muchísimo más empoderadas del presente. La vida se hace más compleja y por lo tanto la sociedad también se hace más frágil, depende más de cada quien. Y por consiguiente, una serie de situaciones que podían haber perdurado por siglos, por milenios en la historia humana, como por ejemplo la subordinación del género femenino, ya no es posible. Y eso se tiene que de algún modo regular. Se tienen que cambiar paradigmas de todo orden. Y es lo que estamos viendo ahora en la forma de movimientos que, por supuesto, como todo movimiento, llevan las cosas al extremo en el proceso de destruir las barreras. Y lo mismo podríamos decir de otros factores que están ocurriendo, que se manifiestan en su forma de movimiento como exagerados, como distorsionados, como un ataque masivo contra lo que podríamos llamar las libertades de expresión y otras muchas más. Pero esto forma parte de un proceso necesario para regularizar la vida en sociedad en circunstancias completamente distintas.
total y absolutamente distintas a las que fueron, que digo yo, hasta hace 50 años nada más, o menos que eso. Y esa es probablemente el trasfondo de los procesos que estamos viendo en un montón de ámbitos de la vida y que parecen algunos de ellos totalmente independientes unos de otros, pero no lo son. Todos son refracciones, o si ustedes quieren, manifestaciones de esta necesidad de ajuste global derivado de las nuevas condiciones de coexistencia o de existencia de la raza humana en un número mucho mayor, en una masa crítica mucho más poderosa. Bueno, todo esto por supuesto es bastante especulativo y espero en algún momento tener un poco más de claridad, pero como este audio está en mi sitio El Villega, yo espero que quienes de ustedes tengan interés en conversar sobre esto puedan mandar algún aporte, alguna colaboración por escrito y la pondremos en la sección correspondiente. Muchas gracias.